Bueno, a continuación les voy a presentar a la expositora del día de hoy. Su nombre es Karen Rencoret, es psicopedagoga, licenciada en Educación de la Universidad Andrés Bello, diplomada en Neurocognición y Procesos de Lectoescritura del Centro Psicopedagógico Umbrales. Se desempeñó por 5 años como asistente técnico y relatora de cursos de capacitación docente en el Instituto EOS de Chile. En la actualidad se desempeña como coordinadora de servicios de educación y relatora de cursos de capacitación docente en Unity Psychometrics, además de ser experta en la batería psicopedagógica Evalua y en la batería psicopedagógica Evalec, perdón, y EVAMAC. Bueno, les doy el paso a Karen para que inicie su presentación docente. Muchas gracias, Ruth. Artiro. Bien, muchas gracias. Estoy esperemos que internet esté estable, estoy con algunas dificultades, por eso Ruth ahí me va a ayudar con el PPT, ¿ya? Con el PPT. Bien, sean todos muy bienvenidos. Leí por ahí de Antofagasta. Bueno, eso es lo que tiene bueno Zoom, que podemos conectarnos desde cualquier parte aquí de Chile. Así que sean todos... Arica, mire, excelente. ¿Son todos psicopedagogos, educadores diferenciales o profesores? Coméntenme un poquito ahí para saber cómo el público. Aguante la psicopedagogía. Psicopedagoga, mire, profesor, excelente. Muy bien. Educador diferencial. Excelente. O todo lo anterior. ¿Ve? Ahí salió. Profesora, muy bien. Muy bien. Villarrica. En este momento yo me encuentro en Temuco, Valparaíso. Asistente de párvulo. Bien, bien. Vamos a hablar un poquito entonces. Súper, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a hablar un poquito de este gran tema, ¿ya? De este gran tema. Litueche, evalué Litueche. Toda la comuna ahí, 7 colegios. Bien, la evaluación psicopedagógica como herramienta para potenciar el aprendizaje en el aula. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de este tema tan importante y tan relevante ahora que se acerca fin de año. Hay reevaluaciones, quizás ya estamos pensando 2026. Entonces es necesario entender algunos conceptos claves, diferenciar de otros. Traje algunos ejemplos, pero acá, colegas, yo quiero que ustedes, con el instrumento que ustedes utilicen, pongan en práctica o apliquen lo que yo les voy a comentar hoy día. Al finalizar, voy a poner un ejemplo de un instrumento que es el que más conozco, ¿ya? Pero, insisto, es un ejemplo con respecto a la batería Evalúa, ¿ya? Para que usted lo aplique con el instrumento que usted elija para evaluar a sus estudiantes. ¿Estamos ok? Bien. ¿Puedes avanzar, Ruth? Muy bien. Entonces, este primer cuadrito. Cuando hablamos de necesidades educativas, nosotros acá tenemos que podemos distinguir dos tipos de necesidades. Una que tiene que ver con necesidades educativas especiales y otra necesidad educativa que tiene que ver con lo sociocultural. ¿Bien? Cuando nosotros nos vamos a ir primero para el lado derecho, cuando nosotros hablamos de temas socioculturales, que ya sean temas culturales o socioeconómicos, un poco estamos hablando del contexto.
¿cierto? Del contexto de donde se desenvuelve un estudiante. Y si este contexto no es favorable para el desarrollo de los aprendizajes, nosotros podemos hablar que ese estudiante puede presentar dificultades de aprendizaje que están asociadas a este tipo de características, digamos, que no tienen que ver propiamente tal de él, sino que del contexto donde se desenvuelve, ¿sí? Si nos vamos al lado izquierdo, cuando nosotros hablamos de necesidades educativas especiales, nosotros las podemos dividir en permanentes o en transitorias. ¿Cuál es la gran diferencia entre ambas necesidades educativas especiales? Las permanentes se mantienen a lo largo del tiempo, ¿sí? Se mantienen a lo largo del tiempo. Ahora bien, ese estudiante puede mejorar, puede, puede avanzar, pero no va a superar del todo las dificultades que presente, ya que las dificultades atienden o obedecen a un diagnóstico o a una necesidad educativa permanente, que permanece en el tiempo, lo podríamos decir así. ¿Ya? Por otro lado, tenemos necesidades educativas de tipo transitorias. Y acá tenemos, como ustedes muy bien ven ahí, este diagnóstico que como psicopedagogos o como educadores diferenciales es el único diagnóstico que podemos realizar. Podemos tener sospecha de otra cosa. Nosotros también derivamos a un profesional cuando vemos ciertos resultados, ciertas conductas, en fin. Pero nuestro único diagnóstico que podemos realizar es ese que está ahí debajito de la palabra transitoria. ¿Cuál es? El diagnóstico de dificultades específicas de aprendizaje, ¿ya? Dificultades específicas del aprendizaje. Si usted trabaja bajo el contexto del decreto 170, usted sabrá que existen tres dificultades específicas de aprendizaje. Lectura, lectura y escritura o matemática. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia o cuál es lo que tiene de especial este diagnóstico? Esa E que dice específica. Y según nuestro decreto, el decreto 170, en su artículo 24, como ya les mencioné, solo habla de tres. Entonces, por ejemplo, no sé, espero que usted no lo haga, pero yo lo he escuchado a lo largo de estos años, DEA generalizado, DEA mixto. Eso no existe. Porque ¿qué no estamos obedeciendo? Esa E de específica. Si usted me dice que está todo bajo, es que ya no es específico. Ahora bien, una característica de las necesidades educativas especiales de tipo transitorias es que ese estudiante puede salir adelante con una buena intervención psicopedagógica, puede superar sus dificultades. Por lo tanto, acá tenemos otra idea en la cabeza, que ese estudiante que nosotros como profesionales, por ejemplo, diagnosticamos este tipo de dificultad, no sé, inventemos, en lectura. eh, Cuando nosotros hacemos un buen diagnóstico de las DEA, quiere decir que ese estudiante sí presenta muchas dificultades, severas dificultades en el área, que no tienen nada que ver con lo cognitivo y que necesita de un especialista, necesita de usted. ¿Ya? Pero esa ayuda y ese trabajo que usted va a hacer con ese estudiante es por un tiempo determinado. Sí, quizá usted esté pensando en aquellos estudiantes que de repente, ¿cuántos años llevan en el pie? ¿Cuántos años? No, nosotros cuando hablamos de necesidades educativas especiales de tipo transitorias, estamos hablando que ese estudiante en algún momento de su escolaridad necesita de ayuda y de apoyo. Y la idea es que donde es transitoria, después supere esas dificultades. ¿Bien? Entonces, tenemos como un panorama general de lo que son las necesidades educativas. Para el lado como resumen, para el lado derecho, tenemos ahí cosas que ver con el contexto.
y para el lado izquierdo con el propio estudiante. Hablamos de dificultades de aprendizaje, sí, sí, pero el origen es diferente. ¿Estamos claros? Bien. Sí, Ruth, por favor. Muy bien. Entonces, nosotros cuando pensamos en una evaluación, vamos a ir viendo cada uno de estos puntos. Cuando nosotros hablamos de una evaluación, tenemos que fijar objetivos, ¿ok? Recoger información, analizar y valorar, para que finalmente todo lo anterior nos permita tomar decisiones. Esta toma de decisiones es muy relevante porque siempre yo hablo cuando uno hace una evaluación psicopedagógica y cuando uno dice, sí, yo sé, colegas, que de repente uno está presionado por ciertos resultados, si es que por llenar cupos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando yo hablo de una evaluación psicopedagógica, yo veo el todo. Y no solamente me permite saber o entregar un diagnóstico, sino que me enseña o me da resultados cuantitativos, pero también de procesos, también de conductas, conductas observadas. Yo necesito realizar una comparación, un análisis de las pruebas del instrumento que usted elija para hacer esta evaluación. Porque el cuarto paso es el fundamental, la toma de decisiones. Y la toma de decisiones tiene que ver no solo con el diagnóstico, sino también con la intervención. Ok, ¿qué vamos a hacer con este estudiante? ¿Cómo lo vamos a ayudar? ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. Fijar objetivos. Si puedes avanzar, acá. Establecimiento de objetivos y criterios y estándares. O sea, ¿para qué voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo de evaluación? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir seleccionar o elegir el instrumento acorde a las necesidades de mi estudiante. Acorde, ¿ok? ¿Es solo para intervención? ¿Necesito ver el todo? ¿Necesito ver algo específico? Recordemos el título, esta es evaluación psicopedagógica, entonces generalmente uno ve el todo. Ve la parte cognitiva, ve las áreas instrumentales, ve el área psicosocial también de ese estudiante, porque con ese todo yo puedo después elaborar mi informe, analizar la información y todo eso. Entonces, lo primero que se tiene que preguntar, ¿para qué? ¿Cuál es mi objetivo de evaluación? ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? Porque ahí usted tiene que elegir el instrumento que va a ser aplicado a ese estudiante. ¿Ya? Paso 2. Siguiente. Recogida de información, ¿ok? Entonces, con ese instrumento usted va a tener información cuantitativa y va a tener información cualitativa, ¿bien? Del instrumento en sí, ¿ok? De los números, de cómo le fue, de dónde están las dificultades, etcétera, de resultados y de procesos. Pero aparte de eso, usted tiene que hacer una recogida de información que tiene que ver con el propio estudiante. Por eso ahí sale información individual y contextual de aprendizaje, de enseñanza. Usted es el que conoce a ese estudiante. Sí, el instrumento le va a dar un resultado, pero ese instrumento forma parte de una evaluación integral que usted tiene que hacer. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que con estos dos campos yo pueda interpretar la información. ¿Bien? Paso número 3. Interpretación de la información. Claro, tengo que analizarla. No solamente me tengo que fijar en ese -2. Si aparece o no aparece. No, tengo que analizar, tengo que interpretar. ¿Ok? Y tengo que interpretar resultados. Tengo que interpretar resultados, este análisis cuantitativo. En el caso, si usted tiene que aplicar un instrumento estandarizado, porque ese es su objetivo de evaluación, entonces tiene que saber interpretar puntuaciones típicas, las PT. Tiene que saber eso. Tiene que saber cuánto se aleja o no de la media mi estudiante, cuánto se aleja.
Porque, ojo, o sea, yo puedo tener un resultado y ese resultado lo tengo que saber interpretar. Porque no es lo mismo que un estudiante tenga estoy dando un ejemplo, una PT de 1,50 a menos 1,50. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo primero, ese 1,50 me indica que mi estudiante está por sobre la media, se aleja de la media, pero con un rendimiento notable. Ahora, el menos 1,50, ese menos 1,50 me dice que mi estudiante se aleja de la media, pero por debajo de la media. Y ahí empiezan las dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? ¿Serán leves dificultades? ¿Serán severas dificultades? ¿Ok? Entonces, tengo que saber interpretar resultados. Tengo que hacer este análisis cuantitativo. ¿Ok? Y por otro lado es el análisis cualitativo, el de procesos. Ok, yo tengo esta información, tengo el dato duro, tengo la puntuación típica. ¿Relaciono pruebas? Tengo que relacionar la prueba. ¿Dónde están las dificultades de mi estudiante? Porque no le ha pasado, por ejemplo, que ese profesor que quizás le deriva al estudiante, se lo deriva para una evaluación y le dice, sabes que tiene muchas dificultades en lectura. Y usted hace la evaluación y usted le dice al profesor si el estudiante tiene dificultades en lectura. Pues eso ya lo sabían, po. Usted es el especialista. ¿Dónde está la dificultad de ese estudiante? ¿En qué proceso? ¿En qué habilidad? ¿Es usted un estudiante que lee con exactitud? ¿Es un estudiante que lee con fluidez? ¿Tiene problemas en comprensión lectora? Ok, sí, porque ojo colegas, si uno ve mal una prueba de comprensión lectora, casi de forma automática, uno empieza a trabajar estrategias de comprensión lectora. Entonces, ojo con eso. Antes de trabajar las estrategias, ¿cómo está la lectura de ese estudiante? ¿Es una lectura fluida? Y no estamos hablando porque podemos encontrarnos con estudiantes de cuarto, de sexto, de octavo, primero medio, que tiene dificultades en comprensión, pero es un estudiante que no lee con fluidez. Y si no lee con fluidez, ¿cómo va a tener recursos cognitivos disponibles para colocar a disposición de la comprensión? No puede. Su recurso cognitivo, sus energías están decodificando el mensaje que están leyendo. Ahí están todas sus energías puestas. Entonces, ¿cómo usted va a trabajar estrategias de comprensión? Entonces, este pequeño ejemplo después lo vamos a ver con un ejemplo mucho más, ahí más específico y con datos claros, ¿ya? Pero quiero que me vaya siguiendo en la idea. Eso es lo importante, tanto el análisis cuantitativo, pero también el análisis cualitativo, el análisis de procesos. En la prueba que usted elija, ok, ¿qué mide esta prueba? Mide esto, mide esto, mide esto. ¿Qué resultados tengo? Me dieron estos resultados. Ok, ¿qué mide esta prueba? ¿Qué mide? ¿Qué procesos mide esta prueba? Tiene que conocer el instrumento para hacer estas dos cosas, tanto en el análisis cuantitativo como en el análisis cualitativo. ¿Ya? Vamos con el cuarto paso. Cuarto paso, y la toma de decisiones, pues. El gran paso, el último paso, toma de decisiones. Y ojo, colega, esto puede ser a nivel de colegio, a nivel de grupo clase, a nivel individual. ¿Ok? Claro, porque, mira, ahora yo siento que estamos mejorando poquito a poco, pero ¿se recuerda la pandemia? Cuando volvimos de la pandemia, cuando empezamos un poquito la normalidad, ¿cuántos estudiantes tenían dificultades en un grupo de curso? ¿Eran 6? ¿O eran 10? ¿O eran 15? ¿Eran 25? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? La toma de decisiones a nivel de grupo o incluso quizás a nivel de colegio. Hay cosas que hay que cambiar. Y para atender esas necesidades de esos estudiantes, para atender sus dificultades, quizás hay que tomar decisiones a nivel de colegio.
Quizás decir, ¿sabe que lo curricular en este colegio, vamos a enfocarnos en esto y en esto y en esto, porque es una gran necesidad. Y eso se puede hacer a partir de una evaluación masiva. Quizás no vamos a hacer un informe por cada uno de los niños, un informe psicopedagógico, pero una evaluación psicopedagógica que mida lo cognitivo y las áreas instrumentales sí se puede hacer a nivel de curso. Es lo ideal, de hecho. Y si quiere, y yo sé que usted lo puede asociar con cualquier instrumento, pero si hablamos específicamente del Evalúa, el Evalúa es un instrumento hecho para evaluaciones masivas, no para PIE. No fue hecho para PIE. Claro, cumple todo lo que dice el decreto 170. Lo cumple, lo cumple. Por eso se ocupa mucho. Pero el Evalúa no fue hecho para PIE. Y si usted investiga un poquito más, y si usted se empieza a investigar de Unity Psychometrics, se da cuenta que está en casi toda América, en Europa. Entonces es un instrumento que se ocupa a nivel de curso, a nivel de grupo, no a nivel de PIE. ¿Ya? Bien. Seguimos. Anota ahí si tienes algunas consultas para el final. Y esta diapositiva es muy interesante, porque independiente, volvemos a lo mismo, independiente de el instrumento que usted elija para evaluar, yo siempre digo que tiene puntos críticos para hacer una correcta evaluación. Si alguno de estos puntos falla, la evaluación está alterada y puede ser que esos resultados no sean los que tenga el estudiante. Está alterada y se invalida esa evaluación. Entonces, uno tiene que ver con la aplicación del instrumento. Tiene que conocer el instrumento, tiene que manejarlo. No puede improvisar al momento de la aplicación, no puede. Usted como aplicador sabe que hay algunas, por ejemplo, pruebas que tienen tiempo. Usted sabe, por ejemplo, si aplica una prueba que es online, tiene que tener buena conexión a internet. Tiene que estar el estudiante sentado cómodo. Quizás no tiene que tener una silla que se mueva. Estoy inventando, ¿ah? Pero la aplicación tiene que ser correcta. Y usted como aplicador tiene que tener el conocimiento técnico de ese instrumento, de ese instrumento, ¿ya? Otra cosa que es un punto crítico es la corrección. La corrección. ¿Es una corrección online? Bueno, ahí no es mucho que hacer. Pero, por ejemplo, el Evalúa, la mayoría de eso es corrección, la mayoría de la batería es una corrección online. Se corrige online, usted no tiene que hacer mucho cálculo. Pero la parte de escritura o la parte de los dibujos de los más pequeñitos, sí tiene que haber una corrección por parte de usted. Y tiene que saber hacerla para que los datos que ingrese a la plataforma sean los correctos y no altere los resultados de ese estudiante. ¿Ya? Y la digitación. Tiene que saber digitar, tiene que manejar la plataforma donde se ingrese la prueba. La debe manejar. ¿Qué se pone en caso de? ¿Qué pasa cuando no contesta? Entonces, tiene que manejar estos puntos críticos que yo le llamo, son muy relevantes para que nuestra evaluación salga lo más impecable posible y sea como la radiografía o el escáner de ese estudiante, pero que no esté alterado por mi mala aplicación, no, ahí eso ya está invalidado, ¿ok? Si le va mal un estudiante, si le va mal un estudiante es porque realmente presenta dificultades en esa prueba, en esa habilidad. No, por ejemplo, porque no me entendió lo que había que hacer. Eso sería grave. No. Se fija que hay muchas cosas a tener en cuenta para hacer una correcta y una buena evaluación. Para finalmente, ¿cuál es nuestro objetivo? La toma de decisiones. La toma de decisiones como especialista. Como especialista. ¿Sí? Bien. Seguimos. S- Bien. Acá les traigo un ejemplo. Un ejemplo, vuelvo a insistir, voy a colocar este ejemplo con un instrumento que es el que más utilizo, el que conozco.
Tuve la fortuna de llegar a Instituto EOS en esa época, justo antes que lanzaran el 4.0. Así que lo probé, lo di vuelta. Así que traigo un ejemplo, si usted lo utiliza, e insisto, lo que yo diga ahora, usted lo puede aplicar en el instrumento que utilice. Bueno, ya, vamos a ver este. Este es un extracto de un informe individual DEA, ¿ya? Que le corté la parte del gráfico, del dibujito, la parte de abajo donde habla de los indicadores de posible dificultad, las conclusiones. O sea, tenemos acá los datos cuantitativos. ¿Se acuerda que se puede hacer ese análisis primero? Claro, cuantitativo. Y si usted se fija, ahí tenemos, este es un Evalúa 4, ¿ya? Este es un Evalúa 4. Entonces, tenemos dos grandes cosas para analizar. Lo primero son los diferentes resultados en puntuación típica por prueba. Si usted se fija, ahí dice pruebas. Y abajo de donde dice prueba está toda la simbología de las pruebas que componen el Evalúa 4, ¿ya? Y en su lado derecho dice escalas generales. Y al lado de las escalas están los índices generales. Eso significa IG, índices generales. Entonces partimos con el índice general cognitivo, índice general de lectura, índice general de escritura y el último, el índice general de matemática. Si usted se da cuenta, dentro de estos índices hay ciertos símbolos, o sea, ciertas siglas que tienen que ver con las pruebas que toma este índice para sacar el índice general, ¿ya? Entonces vemos, por ejemplo, que en el índice general cognitivo toma 4 pruebas, en el de lectura toma 3, en el de escritura 3 y en el de matemática 2 pruebas, ¿ya? ¿Qué es lo relevante del 4.0? A diferencia, si usted, espero que no lo haga, colega, pero si está ocupando otra versión, nosotros ni siquiera existen en bodega otras versiones, ni siquiera. La otra vez vi un 2.0 por ahí y todo añejo. Pero no debería ocupar otras versiones. Decreto 170 habla de que se debe, no habla del evalúa, no, pero habla de que la prueba estandarizada tiene que ser la última versión. Y esta es la última, 4.0, desde el 2019. O sea, ya ha pasado harto rato, ¿ya? Entonces, si usted, la gracia del 4.0, ¿ya? No, 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 Catherine. No, eso es un error y nos estamos esforzando mucho, Catherine, por corregirlo. Estamos haciendo alianzas con institutos, alianzas con universidades, porque no puede ser que los centros de formación enseñen una batería que no existe más y que está totalmente descontextualizada. Se me olvidó en este momento la palabra, ¿ya? No No, sé, ya. Tienen que ver con las vías de la lectura, ¿ya? Y la vía de la lectura, cuando yo hago leer al estudiante palabras al revés o palabras mal escritas, pero que tienen significado, es la vía indirecta de la lectura. Es decir, el estudiante tiene que leer de izquierda a derecha de forma segmentada, ¿ok? Entonces, la prueba de eficacia es tan importante, está presente a partir del Evalúa 3. En los más chiquititos, unidos, se llama exactitud lectora. Nos vamos dando cuenta de la relación de pruebas, donde el niño primero tiene que leer palabras inventadas y luego palabras que tienen significado. Y la prueba de comprensión, porque si usted ve a este niño, mire, ve a este niño, mire los resultados, los que están en círculo, tiene un menos 2,08 en comprensión lectora, severas dificultades. Eficacia lectora, menos 2,06. Yo le dije que era una evalúa 4. Nos vamos a matemáticas. CN es cálculo y numeración. Menos 0,26. Bien, bien. Resolución de problemas. Menos 1,65. Más o menos, cercano al menos 2. ¿Dónde está el problema de este estudiante? ¿Dónde? Porque después nos encontramos con las pruebas de comprensión que tienen mucho texto. Y ojo, en el Evalúa no se puede leer más ni la lectura
ni los ejercicios de comprensión lectora. Resolución de problemas. Tampoco se puede leer los problemas. Eso es un error de aplicación si usted lo hace. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo? Si resolución de problemas yo estoy viendo, es que el tema es la lectura, pues yo lo quiero ver si en matemática está bien. No, pero es que la resolución tiene como base la comprensión lectora. Si sabe o no matemática, eso ya fue medido en CN, cálculo y numeración. ¿Y cómo le fue? Menos 0,26 sin dificultades. No hay dificultades. Ojo con los menos cero. Menos cero está en promedio. Tiene que manejar la campana de Gauss. Porque algunos colegas el menos sienten que ya tienen dificultades. No, menos cero no hay dificultades. Entonces, si uno ve